Bien, pues hablando de la mecánica clásica y de las implicaciones que pudiera tener, nosotros sabemos que debemos ajustarnos a las leyes de Newton. En este caso, la segunda ley en particular nos dice que la gente capaz de producir movimiento, aceleración o cambio desde un estado de reposo es la fuerza, y esa fuerza es la derivada del momentum con respecto al tiempo. P se llama momentum. Ese momentum o momento es ni más ni menos que el producto de la masa por la velocidad. Todos estos son vectores, finalmente son vectores, pero podemos muy bien generalizarlo a trabajar con cada componente escalar. Dijéramos que las leyes de Newton se sustentan en mucho sobre este principio, y si quisiéramos hablar del concepto de energía, la energía es más bien un escalar, y si quisiéramos considerarla como energía de movimiento, nos obligamos a escribirla como un medio de la masa por la velocidad adecuada. Sin embargo, cuando estamos hablando de mecánica cuántica, tenemos que cambiar ese concepto tanto de momentum como de energía. Y en ese orden de ideas tenemos que suponer que el momentum es entonces la siguiente cantidad que voy a escribir. El momentum es una constante de la que hablaremos sobre 2 por pi por la unidad imaginaria derivada parcial con respecto a x. Definitivamente esto, es nuevo, y vamos a conversar un poco sobre lo que estas cantidades significan. Si nosotros queremos calcular el momentum al estilo Newton, a la mecánica clásica, tenemos que medir una velocidad. De alguna manera tenemos recursos y equipos para hacerlo. Medir una velocidad, medir una masa y multiplicarlos. Sin embargo, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, no podemos hacer multiplicaciones directamente, puesto que no tenemos propiedades de objetos, sino de ondas. Y al tener ondas, las ondas, más que multiplicarse, se les deben aplicar operadores. Entonces, el operador momentum es precisamente el que tenemos aquí. H se denomina constante de Planck. La constante de Planck tiene que ver con la forma en que nosotros entendemos las interacciones de la materia con ella misma. Por ejemplo, para nosotros cambiar un ángulo o una posición o una coordenada, forzosamente necesitamos una acción. Esa acción va a imprimir una derivada a la posición. La acción, si usted dice, quiero aplicar una velocidad, la velocidad es derivada de la posición. Usted tiene que derivar una cantidad que mide. En cambio aquí, usted tiene que derivar con respecto, ya no al tiempo, sino a la posición, una función de onda. Si nosotros hacemos interactuar dos partículas o dos objetos, el cambio, el efecto de la acción se va a manifestar a través de ciertos procesos de integración que nos da la mecánica racional y que ya tenemos muy entendidos. Si tenemos dos choques o una sucesión de choques entre partículas, todos esos choques, pues de alguna manera tienen cantidades que están conservadas. Las ondas actúan en cierta manera diferente. Las ondas, como veremos a continuación con experimentos, tienen otros comportamientos distintos. Y uno de esos comportamientos distintos es que la interacción no es hacia masa velocidad,
sino hacia ciertas propiedades de la onda, de las interacciones entre ellas, que se manifiestan a través de esta constante que se llama constante de Planck. Si nosotros quisiéramos a nivel ingenieril definir la constante de Planck, deberíamos decir, es la constante que le da consistencia a la interacción de ondas de materia. Esa es la constante de Planck. Ahora, el factor de 2pi es un factor de corrección por unidades, algo como lo que aparece en la ley de Gauss. De alguna manera aparece ahí también algún factor de pi para efecto de corrección de unidades. Y muchos científicos al h sobre 2pi le llaman también h bar. H bar, así la pongo. Lo hagamos o no lo hagamos, nos sorprende o nos debería sorprender también encontrar una unidad imaginaria. La unidad imaginaria, recordemos que se debe fundamentalmente al hecho de que estamos tratando con ciertas cantidades que se llaman fasores, números complejos. A continuación abundaremos un poquito sobre eso. Y bueno, pues en lugar de tomar la derivada con respecto al tiempo y multiplicar por la masa, aquí tenemos derivar con respecto a la posición y aplicar esta constante, la constante de Planck o la constante de Planck modificada en su forma de unidad imaginaria. En todas las derivaciones y demostraciones que habrá en la nanotecnología tendremos que considerar el momentum de esta manera. Ahora, la energía tiene también una forma operacional. La energía nosotros la entendíamos como sacar una derivada, la derivada de la posición con respecto al tiempo, esa derivada elevarla al cuadrado, multiplicarla por la mitad de la masa. En mecánica cuántica es un tanto diferente. La energía, mire usted, tiene una concepción ligeramente distinta. La energía, entonces, es igual a menos h sobre 2pi por la unidad imaginaria. Podemos darnos una idea de lo que dicen esos números por la derivada con respecto al tiempo. Eso es el operador energía. Igual, si regresamos al concepto anterior, este operador básicamente se va a que nosotros tenemos un objeto que no hemos definido, debemos tener algún objeto que describa a nuestro sistema nanoscópico, algo con que describirlo. Nos pide que derivemos con respecto al tiempo y que multipliquemos por esta constante de Planck. Insistimos, la constante de Planck lo que hace es darnos consistencia con un sistema nanoscópico y meter la unidad imaginaria porque estamos hablando de fasores. Ahora, ¿sobre qué opera tanto el operador momento como el operador energía? ¿Sobre qué lo vamos a aplicar? Bueno, lo tenemos que aplicar sobre lo que le llamamos función de onda. La función de onda. La función de onda, si nosotros tuviésemos una cuerda vibrante, una cuerda muy tensa y de repente le damos un impulso, es claro que conforme pase el tiempo pues va a adquirir una serie de armónicos, va a tener una serie de armónicos que lo describan, y esos armónicos eventualmente podrían incluso interaccionar entre ellos y darnos un componente final. Si nosotros tenemos visto desde arriba un recipiente con agua, imaginen que este es un recipiente cilíndrico con agua, le dejamos caer una piedra al centro, pues se van a formar una serie de ondulaciones. Esas ondas llegarán a la pared del contenedor y regresarán. Pueden tener un efecto constructivo o pueden tener un efecto destructivo. Si yo aplico un impulso a una cuerda y al otro lado se aplica otra persona aplica otro, es posible que si aplicamos el impulso al mismo tiempo tenga un efecto constructivo y la onda llegue reforzada.
o puede tener un efecto destructivo y el impulso que yo aplico se neutraliza con el que aplica la otra persona. Entonces, hay un cierto fenómeno de interferencia, es un fenómeno de interferencia. Esa interferencia pues indica que las ondas deben de tener, por lo tanto, alguna formulación periódica, por ser ondas. Deben de tener alguna formulación periódica, de tal manera que toda onda está descrita por lo que nosotros le llamaremos con esta letra griega psi, le llamaremos así, se llama la función de onda. Es la función de onda. Esta función de onda entonces será la que nos diga cómo se comporta nuestro sistema y tiene sus propiedades. La función de onda viene a ser como la fuente de información de donde sacamos el comportamiento de posición y el comportamiento del tiempo. Dije el comportamiento de, no la posición ni el tiempo, porque Heisenberg nos decía que no podíamos hacer esas determinaciones. Entonces nos permite dar información de posición y tiempo. Si nosotros aplicamos el operador momento o el operador energía a esta función de onda, entonces podremos tener precisamente el momento o la energía de la onda de la que estemos hablando. En mecánica ondulatoria podemos tener una función de onda que veremos más adelante, podemos tener una función de onda para el electrón, podemos tener una función de onda para una partícula radioactiva, podemos tener funciones de onda para los elementos que están provocando rotación en un nanomotor, o podemos tener funciones de onda para aquellos conductos por donde nosotros transmitimos carga. En el siguiente clip practicaremos un poquito más lo que quiere decir esta función de onda. Por ahora resumimos solamente diciendo: la función de onda es el elemento matemático